Bienvenidos a una nueva inmersión histórica. Hoy vamos a ahondar en un capítulo bastante peculiar de la historia de las Islas Malvinas. Ya saben, el conflicto con Gran Bretaña. Pero esta vez nos vamos a enfocar en un evento que ocurrió mucho antes, en 1831, y que sorprendentemente involucra a Estados Unidos. Así es, un episodio que a menudo se pasa por alto, pero que tuvo un impacto significativo en el desarrollo posterior de la disputa por la soberanía de las islas. Argentina, recién independizada, estaba tratando de establecer su control sobre las Malvinas, ¿verdad? Y para eso nombraron a Luis Bernet como gobernador. Correcto, Bernet estableció su base en Puerto Soledad Ajá. y desde allí comenzó a implementar regulaciones para la pesca y la caza de lobos marinos, actividades que por cierto atraían a muchos barcos extranjeros, especialmente estadounidenses. Claro, era una época en que las Malvinas eran un hervidero de actividad, con barcos de todas partes buscando aprovecharse de los recursos naturales de las islas. Exactamente. Y desde el punto de vista argentino, era lógico que quisieran regular estas actividades y asegurarse de que se beneficiaran de sus propios recursos. Tiene sentido. Claro. Un país recién nacido buscando afirmar su soberanía. Pero, ¿cómo reaccionó Estados Unidos a estas regulaciones? No me imagino que les haya gustado mucho la idea de que un nuevo país latinoamericano les dijera qué podían hacer en aguas que consideraban libres. Bueno, digamos que no se lo tomaron muy bien. Estados Unidos ya se veía como una potencia en ascenso en el continente americano, y la doctrina Monroe, que se había proclamado unos años antes, dejaba clara su postura. América para los americanos. O sea, cualquier intento de expansión europea en el hemisferio occidental era visto como una amenaza. Exactamente. Y en ese contexto, la captura de los barcos estadounidenses por parte de Bernet fue vista como una afrenta directa a su autoridad. Claro, porque desde su perspectiva, Bernet estaba actuando en nombre de Argentina, pero también podía ser visto como un peón de alguna potencia europea, ¿no? Esa era la preocupación, sí. Estados Unidos no estaba dispuesto a tolerar ninguna interferencia en lo que consideraba su esfera de influencia. Entonces, Bernet cometió un error al capturar esos barcos. Bueno, desde el punto de vista argentino, estaba simplemente haciendo cumplir las leyes que había establecido. Claro, defendiendo la soberanía de su país. Pero no tuvo en cuenta la reacción de Estados Unidos, que era impredecible en ese momento. Y hablando de reacciones, recordamos que Bernet ordenó la captura de 3 barcos estadounidenses en 1831, uno de ellos, el Harriet, ¿verdad? ¿Qué tipo de defensas tenía Argentina en ese momento? No me imagino una gran fuerza militar. Tenías razón en sospechar. Argentina, en ese entonces, aún estaba consolidando su independencia y no tenía una gran capacidad militar. Las defensas en las Malvinas eran mínimas, un pequeño destacamento de soldados, algunas baterías de cañones. Nada que pudiera disuadir a una potencia como Estados Unidos. Ciertamente no. Y la respuesta de Estados Unidos, como veremos, fue contundente. Ajá, ahí es donde entra en escena la poderosa fragata USS Lexington, ¿no? Bajo el mando de Silas Duncan. Correcto. El Lexington zarpó hacia las Malvinas en diciembre de 1831. Con una misión, me imagino, bastante clara. Por supuesto, hacer pagar a Argentina por lo que consideraban una afrenta a su soberanía. Me imagino la escena. El Lexington llegando a Puerto Soledad, un pequeño asentamiento en medio del Atlántico Sur. Probablemente con algunos pingüinos curiosos observando desde la distancia. Y Duncan, listo para dar un golpe de autoridad. ¿Qué pasó después? Bueno, Duncan no había ido precisamente a tomar el té. Quería enviar un mensaje claro: con Estados Unidos no se juega. Los marines desembarcaron, arrestaron a las autoridades locales. ¡Wow, qué audacia! ¿Y qué hicieron con la colonia argentina? ¿Simplemente la ignoraron? No, para nada. De hecho, hicieron algo aún más drástico. Declaran las Malvinas como terra nullius. Terra nullius, ese término suena importante. Lo es. Significa tierra de nadie en latín. Ajá. Era un concepto legal utilizado en esa época para justificar la apropiación de territorios que no se consideraban bajo la soberanía de ningún estado. O sea que según Estados Unidos, las Malvinas eran tierra libre para que cualquiera las tomara. Exactamente. Pero- Y actuaron en consecuencia. No solo arrestaron a las autoridades argentinas, sino también desmantelaron las defensas. Destruyeron la infraestructura. Sí, la destruyeron y dispersaron a los habitantes. Ya. Prácticamente borraron del mapa cualquier rastro de la presencia argentina. Increíble. Un acto de fuerza que sin duda marcó un antes y un después en la historia de las Malvinas. Sin duda. Y que, como veremos a continuación, tuvo consecuencias que se extienden hasta nuestros días. Duncan quería dejar claro que Estados Unidos no toleraría ningún desafío a su autoridad en la región. Así es. Y después de esta demostración de fuerza, ¿qué hizo Duncan? Convencido de haber resuelto el problema, Duncan regresó a Estados Unidos dejando las islas en un estado de caos. Imagino que las noticias del ataque de Lexington no fueron bien recibidas en Buenos Aires. No, por supuesto que no. Fue una humillación para Argentina, ¿verdad?
Un país que, recordemos, acababa de independizarse y que todavía estaba consolidando su soberanía. Exacto. Y para colmo, Estados Unidos, que se supone que era un aliado en su lucha por la independencia, de repente se convertía en un agresor. Una traición desde su punto de vista. Sin duda, Argentina se sintió profundamente ofendida, pero también impotente. El país estaba lidiando con una serie de problemas internos, conflictos políticos, económicos. No estaban preparados para enfrentar una potencia como Estados Unidos. No, para nada. No tenían los recursos ni la estabilidad para una confrontación militar. Entonces, se quedaron con las manos atadas. En gran medida, sí. Podían protestar, por supuesto, enviar quejas diplomáticas, pero no mucho más. Mientras tanto, la colonia en las Malvinas destruida, su presencia en las islas debilitada. Exacto. Y ese vacío de poder, como suele suceder en la historia, no tardó en ser llenado por otra potencia. Ajá. Gran Bretaña, ¿verdad? Siempre atentos a cualquier oportunidad para expandir su imperio. Exacto. Las Malvinas, con su ubicación estratégica en el Atlántico Sur, eran una joya para el control de las rutas comerciales. Y Gran Bretaña ya tenía algunos antecedentes en la región, ¿no? Por supuesto. Recordemos que España, antes de la independencia de Argentina, había reclamado las Malvinas, y Gran Bretaña había tenido algunos asentamientos en las islas a finales del siglo XVII. O sea que el ataque de Lexington no solo debilitó a Argentina, sino que también abrió la puerta para que Gran Bretaña volviera a poner sus ojos en las Malvinas. Exactamente. Y en 1833, apenas 2 años después del incidente con Estados Unidos, Gran Bretaña tomó posesión de las islas. Sin encontrar resistencia, me imagino. Prácticamente ninguna. Argentina estaba demasiado debilitada internamente para responder con fuerza. Es increíble cómo un evento que en principio parecía un conflicto aislado entre Argentina y Estados Unidos terminó teniendo consecuencias tan profundas. Así es. Y es un recordatorio de cómo la historia está llena de estos puntos de inflexión, momentos que desencadenan una serie de eventos con resultados inesperados. Como una ficha de dominó que cae y hace caer a todas las demás. Exacto. Y en este caso, la decisión de Estados Unidos de intervenir de manera tan agresiva en las Malvinas tuvo un impacto decisivo en el destino de las islas. Un recordatorio también de que las acciones de las grandes potencias a veces tienen consecuencias que van mucho más allá de sus intenciones. Sin duda. En su momento, el incidente de Lexington probablemente parecía una pequeña escaramuza, una demostración de fuerza para castigar a un país pequeño que se había atrevido a desafiar a Estados Unidos. Pero, como hemos visto, las repercusiones fueron mucho más profundas y duraderas. Exactamente. Lo que en su momento pudo haber parecido una victoria para Estados Unidos, a la larga contribuyó a la pérdida de las Malvinas para Argentina y al inicio de un conflicto que continúa hasta nuestros días. Entonces, Estados Unidos, sin quererlo, allanó el camino para la toma de posesión británica de las Malvinas. Así es. Y este evento no solo tuvo un impacto en la soberanía de las islas, sino que también dejó una marca profunda en las relaciones entre Argentina y Estados Unidos. Imagino que la confianza entre ambos países quedó bastante resentida. Por supuesto. El ataque de Lexington generó un gran resentimiento en Argentina hacia Estados Unidos. Muchos argentinos se sintieron traicionados por un país que consideraban un aliado. Y si bien con el tiempo las relaciones entre ambos países se han normalizado, la herida dejada por el ataque de Lexington persistió en la memoria colectiva argentina. Es comprensible. Después de todo, Estados Unidos había apoyado la independencia de las colonias españolas en América y de repente atacaba a una de estas nuevas naciones sin provocación alguna. Exacto. Este incidente demostró que los intereses geopolíticos a menudo priman sobre los ideales de libertad y solidaridad. Y en este caso, Estados Unidos decidió que defender sus intereses comerciales y su influencia en la región era más importante que respetar la soberanía de un país recién independizado. Es una elección dura pero importante. A veces las acciones hablan más fuerte que las palabras, y en este caso, la acción de Estados Unidos envió un mensaje claro a toda América Latina. Estados Unidos estaba dispuesto a usar la fuerza para defender sus intereses, incluso si eso significaba violar la soberanía de otros países. Sin duda. Y este episodio nos recuerda la importancia de analizar la historia con una perspectiva crítica, de no limitarnos a las narrativas oficiales para poder comprender mejor la complejidad de las relaciones internacionales y los legados del pasado. Totalmente de acuerdo. Al entender el pasado podemos identificar patrones y tendencias que nos ayudan a tomar decisiones más informadas en el presente y construir un futuro más justo y equitativo. Exactamente.
Totalmente. Y en este caso, el ataque de Lexington nos invita a reflexionar sobre el papel de las grandes potencias en el mundo, sobre cómo sus acciones, incluso las que parecen insignificantes en su momento, pueden tener consecuencias imprevistas y duraderas. Y sobre cómo la búsqueda de la hegemonía a veces puede llevar a decisiones que terminan socavando los mismos ideales que se supone que se están defendiendo. Totalmente. Bueno, y con esto creo que hemos cubierto bastante terreno en esta inversión a la historia de USS Lexington y su impacto en las Islas Malvinas. Un episodio poco conocido, pero que nos ayuda a comprender mejor las complejidades de la historia y cómo las acciones del pasado pueden tener consecuencias que resuenan hasta nuestros días. Exactamente. Y que nos invita a reflexionar sobre el papel de las grandes potencias, las relaciones internacionales y la importancia de la soberanía de las naciones. Esperamos que esta inmersión les haya resultado interesante y que les incite a seguir explorando y cuestionando las narrativas tradicionales de la historia. Hasta la próxima.